Cuando hablamos acerca de la cultura mexica, se nos viene a la mente el gran México Tenochtitlan, el gran antiplano, pero sobre todo se nos viene a la mente todas las deidades que eran adoradas por la gente de esta cultura, pues la religión practicada por los mexicas estaba más enfocada hacia el sincretismo que al politeísmo, ya que adoptaban dioses de otras culturas, más que imponer a sus propias deidades. Podemos comprobar que hay correspondencias entre las deidades tanto del área náhuatl en el centro de México como los zapotecos de Oaxaca o de los mayas de la península, como lo son Quetzalcóatl y Tlaloc. Es por ello que hemos recopilado una serie de deidades adoradas por esta cultura, con el objetivo de ampliar nuestros horizontes acerca del tema. Los mexicas tenían un punto de vista muy diferente en cuanto al origen del universo, ya que, según los aztecas, tenían la creencia de que otros mundos existían antes que el suyo. Según ellos, hubo 4 mundos antes, o soles, como ellos los llamaban, cada uno regido por un dios específico, una raza humana única y devastada por un fenómeno natural diferente. Cada uno de estos soles estaba ligado con los elementos básicos: tierra, agua, aire y fuego. Cada uno de estos estaba relacionado no solo con la naturaleza y su composición, sino también con su destrucción. Primer sol, Tezcatlipoca. Este fue el primer sol en alumbrar el mundo, y los otros dioses crearon a los gigantes, hombres fuertes, que comían bellotas de encinas. Tezcatlipoca fue el sol durante 676 años. Cuando Tezcatlipoca dejó de ser sol, todos los gigantes fueron comidos por jaguares y no quedó ninguno. Tezcatlipoca dejó de ser sol porque Quetzalcóatl lo golpeó con un gran bastón y lo tiró al agua, de donde salió convertido en jaguar a comer a los gigantes. Este mundo desapareció por temblores y el hombre fue devorado por jaguares. Segundo sol, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl fue el sol de la segunda edad, habitada por hombres mono, que se alimentaban de piñones. Quetzalcóatl fue el sol durante 675 años, hasta que Tezcatlipoca lo derribó y levantó un fuerte viento que se llevó a Quetzalcóatl y los hombres mono. Tercer sol, Tlaloc. Tlalocatecutli, conocido como Tlaloc, el que hace brotar, dios de la lluvia y el rayo, fue el sol y duró 364 años. Durante esta edad los hombres mono comían acicintli, es lo que hoy conocemos como teocintle, cimiento de trigo que nace en el agua. Pero Quetzalcóatl hizo llover fuego del cielo, quitó a Tlaloc y fue sustituido por su mujer Chalchihuitlicue. Cuarto sol, Chalchiutlicue. Chalchiutlicue duró 312 años alumbrando a los hombres pez, que en ese tiempo comían 5 copi, simiente como maíz. El último año que fue el sol Chalchiutlicue, llovió de tal manera que se cayeron los cielos y los hombres pez fueron llevados por las aguas, y se convirtieron en todos los géneros de peces que hay. Quinto sol, Tonatiuh. La creación del hombre. Los dioses decidieron que ya que había un nuevo mundo, era necesaria la recreación del hombre para poblar la tierra. Según el mito, Quetzalcóatl debía ir al inframundo a recuperar los huesos humanos de la última era, es decir, la raza que fue convertida en pez por la inundación. ¿Cuáles eran las deidades mexicas? Existían 15 deidades principales como Ometeotl, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Tlaloc, Huitzilopochtli y Mictlantecutli, pero en las fuentes históricas se mencionan hasta 114 dioses que se dividen en 3 grupos: creadores y providentes de la fertilidad agrícola, humana y del placer, de la energía cósmica, la guerra y sacrificios humanos. Existe un culto dominante sobre los demás dioses aztecas, el de su dios del sol y de la guerra, Huitzilopochtli. El pueblo mexica era un pueblo guerrero, así que se podía decir que su dios principal era Huitzilopochtli. Coatlicue, la de falda de serpientes, fue una de las diosas madre en la cosmogonía mexica, diosa de la fertilidad y madre de Coyolxauhqui y Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, colibrí zurdo o colibrí del sur, era dios de la guerra y patrono de los mexicas, y se le dedicaban rituales diariamente.
En varios mitos aparece como uno de los dioses creadores de los humanos, aunque destaca su papel de guía durante la peregrinación mexica desde Aztlán hasta Tenochtitlan. Se le representaba con un yelmo con forma de colibrí. Tlaloc, el néctar de la tierra, dios de la lluvia y patrono de los campesinos. Era uno de los dioses más antiguos e importantes de Mesoamérica y se le representaba con una especie de anteojos formados por dos serpientes entrelazadas, cuyos colmillos se convertían en sus fauces. Su cara estaba pintada de negro y de azul y a veces de amarillo, y su ropa estaba manchada de gotas de hule que simbolizan gotas de lluvia. Se le ofrecía sacrificio en el mes de Atemozcle, niños, hombres y perros. Coyolxauhqui, la del afeite facial de cascabeles, diosa de la luna. Era hermano mayor de Huitzilopochtli. Coyolxauhqui se enteró del embarazo de su madre Coatlicue y por eso trató de matarla, ayudada por sus hermanos, los 400 Huitznahua. Huitzilopochtli salió del vientre de Coatlicue y armado con una Xiuhcoatl dio muerte a Coyolxauhqui desmembrándola. Tezcatlipoca, espejo humeante, dios que daba y quitaba la riqueza. También era protector de los esclavos. Fue uno de los dioses que gobernó el destino de los hombres y quien transfiguró con los atributos de Quetzalcóatl. Obligó al sol a mantener su diario recorrido. Tonatiuh, sol, se le consideró como líder del cielo por el pueblo mexica. Incluso se le conoció como el quinto sol. Mixcoatl, nube de serpiente. Al principio se caracterizó por ser sencillamente un mortal, luego ganó gran relevancia por sus hazañas a la hora de cazar y como guía de los grupos guerreros. A partir de ese momento recibió su condición de deidad. Mictlantecutli, señor del Mictlán. Hay varias formas de referirse a este dios azteca, señor del reino de los muertos, del más allá o de las sombras. Su nombre procede de la palabra Mictlán, que fue forma que usaron los mexicas para designar a una de las divisiones del inframundo. Ejecatl, el viento. Señor del viento, se le conoce como una de las manifestaciones de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, serpiente emplumada. El dios más importante del panteón prehispánico, considerado como el creador del universo y dador de luz, sabiduría y vida. Xochipil, príncipe de las flores, dios del amor, la belleza, el placer, la ebriedad, los juegos y las flores, se dice que Xochipil se fumó un cigarro de marihuana y por eso está pose. Cipetotec, nuestro señor desollado, dios encargado de desprenderse de lo inútil de la siembra, regenerando el suelo seco para dar cabida al maíz tierno. Yacatecutli, señor de la nariz, patrón de los mercaderes y el intercambio, sobre todo para viajes de comercio. Se le conoce como dios viejo. Coatlicue, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y Tlaloc eran los dioses que más sobresalían. Para finalizar, las deidades mexicas formaron una parte importante en la población, tanto como social y políticamente. Una prueba de ello eran los sacrificios humanos, ya que el sacrificio de un ser humano era el rito más importante del ceremonial mexica, la máxima ofrenda que podía ofrecerse a los dioses, acción indispensable para que el sol siguiera alumbrando, la tierra diera sus frutos, la lluvia cayera con regularidad y fructificara el suelo, los seres humanos, los animales y las plantas se reprodujeran, hubiese orden en la sociedad y sobre todo para que el pueblo mexica se conservara como el más poderoso.